Dios bendiga a los que nos ven en las redes sociales, Dios bendiga a los que nos oyen en casita. El día de hoy traemos un tema, vamos a ir buscando 2 Corintios 3:18, por favor. 2 Corintios 3:18. Hoy es martes de doctrina, amén. Y bueno, en esta ocasión vamos a ver pecado, peso, pecado, transgresión e iniquidad. Aquí lo puse peso, pecado, así, peso, pecado, transgresión e iniquidad. Alguien puede decir, pastor, ya lo vimos. No, vimos el pecado, pero no vimos peso, pecado, transgresión e iniquidad. Creo que se habló, ¿alguien se acuerda de ese tema? Creo que fue el primero, ¿no? No. Bueno, es normal, creo que fue el primero. Se habló un poquito de la transgresión, creo, pero no se abarcó más que el pecado. En esta ocasión vamos a ver las 4 cosas. Dice 2 Corintios 3:18: por tanto, nosotros todos, mirando cara a cara descubierta, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Ok. La Biblia nos enseña que cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús en nuestro corazón, dejar trabajar, que Dios trabaje en nosotros. Y hay diferentes cosas que Él va a poner para que nosotros tropecemos. Recordemos que tenemos enemigos, pero uno de nuestros principales enemigos somos nosotros mismos. Entonces Él tiene herramientas para que, por medio de como Él no nos puede tocar, solamente engañarnos, susurrarnos, molestarnos, engañarnos, entorpecernos, trata de que nosotros nos hagamos daño a nosotros mismos. ¿Cómo? Por medio de estas situaciones que nosotros tenemos como seres humanos. Recordemos que cuando Dios puso a Adán y Eva en el huerto, los puso con un propósito, ¿verdad? Que fueran fieles, y bueno, no sé quién sepa, pero también con el propósito de reconquistar la tierra. La tierra estaba habitada por seres caídos, y pues Dios puso al hombre en un huerto, pero tenía que probarlo. Bueno, el chiste es que igual que la otra creación también cayeron, y permitió a Adán y Eva la entrada del pecado al mundo. Y bueno, pues dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso Cristo, al pagar con su sangre por nosotros, vuelve a traer a la luz lo que se había perdido, que era la inmortalidad. Entonces Dios quiere hacer ese trabajo, pero estas 4 cosas no nos las van a dejar poner tan fácilmente, ¿ok? ¿Qué es el peso? El peso o carga, diga conmigo, peso o carga. ¿Qué entiende usted por una carga? Imagínese un burrito, no sé si a usted le tocó ver a los burritos que trabajaban en el campo cargando, bueno, a mí me tocó más verlos cargando agua, cuando antes no había agua en todos lados. Te cobraban como 35 pesos por llenar un tambo, no sé a quién le tocó, pero bueno, a mí me tocó. O en el campo que cargan, los cargaban, ¿verdad? Con maíz o con lo que fuera. Bueno, con lo que fuera que los cargaban, pues les ponían una carga, un peso, ¿verdad? Ellos, pues, final de cuentas, por eso se llaman burritos. Animales de carga. Entonces, la palabra peso o carga viene del hebreo 3591, ¿sí? Y quiere decir oncos, que según el léxico griego-español, viene del griego, perdón, la G3591, oncos, que según el léxico griego-español tuigi significa estorbo, peso, impedimento. Según el diccionario expositivo Bain, oncos denota bulto o masa. De ahí, metafóricamente, ¿verdad?,
De ahí metafóricamente, estorbo, peso. Esto nos enseña que en algunas ocasiones de nuestra vida podemos tomar sobre sí una responsabilidad que no nos corresponde, que provocará que nuestro camino en el Señor sea lento y se detenga. Lo voy a volver a repetir. Son estorbos en nuestra vida que cuando a ti te ponen una carga, te ponen a cargar algo, no vas igual de rápido que si no tuvieras la carga, ¿verdad? Por ejemplo, cuando vas con una maleta al aeropuerto, ¿verdad? Ahí vas cargando tu maleta. Pues no puedes correr libremente porque vas cargando tu maleta. Y hay lados donde no la puedes rodar, la tienes que cargar, sobre todo en las escaleras. Y bueno, entonces son cosas que nos detienen para que no caminemos no rápido, pero al paso que Dios quisiera que nosotros camináramos hacia la restauración, ¿verdad? Leti, estamos hablando de peso, pecado, transgresión e iniquidad. Y vamos comenzando con lo que es el peso. Entonces, ¿se entiende lo que es el peso? Son cosas que no nos permiten avanzar, pero espiritualmente. Vamos a decir una. El legalismo. El legalismo es la utilización de reglas que los hombres colocan sobre las personas, siendo tradiciones opresivas. Vamos rápidamente a Mateo. Búsquenme Mateo 23, 3 y 4, y yo, ya que estoy cerca, yo voy a Colosenses, ¿sale? Colosenses 2, 20 al 22 dice, mientras ustedes buscan el otro, dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Bueno, estaba haciendo una pregunta, ya no leí bien. Bueno, lo que Pablo está diciendo es que si nosotros morimos en Cristo y a los rudimentos del mundo, ¿por qué nos dejamos llevar por mandamientos de hombres? ¿Qué dice Mateo 23, 3 al 4? Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Sí, está hablando de los fariseos. Los fariseos dicen y no hacen. Los fariseos les gustaba poner cargas pesadas sobre la gente que ellos no podían, que no querían cargar. Síguele. Porque atan cargas pesadas. Eso. Y difíciles de Porque atan cargas pesadas y difíciles ¿de qué? De llevar. y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. ¿Sí? Ellos ni con un dedo quieren moverlas. Existen iglesias, sí, existen iglesias, no voy a decir más, que obligan a la gente, no hagas esto, no debes hacer esto, no debes de hacer lo otro. Nosotros, cuando nos pusieron de pastores, ¿verdad? Inmediatamente se dividió la iglesia porque, pastor, queremos que prohíba los aretes y que prohíba las faldas cortas, no, los pantalones, ya me acordé, los pantalones. Y porque estábamos en la casa de una hermana donde se hacían los cultos, y las hijas de la hermana no se congregaban, y las hijas de la hermana no usaban vestido ni largo, y usaban pantalones. Y querían que yo se los pidiera a todas las iglesias. Que no, o sea, todo lo que no hacían sus hijas, querían que se lo pidiera a la iglesia que no lo hicieran. Solo porque, como eran dueños de la casa. Y bueno, pues de ahí surgió la primera división de la iglesia. Porque yo, pues, no, o sea, la Biblia nos dice que dejemos de usar eso. Bueno, hay denominaciones en las que ni siquiera te permiten usar desodorante. Y que, por ejemplo, el hermano que viene con su guayabera, él no podría entrar, porque hay denominaciones así, que a fuerzas con manga larga. Yo traigo manga larga porque por presentación, ¿verdad? Porque yo estoy hasta la ropa interior. Bueno, ya no me digas más, ya no quiero saber más, ¿verdad? Por mi trabajo
y porque predico, pues sí, para predicar yo considero que debemos de estar bien vestidos, ¿verdad? El calor hoy estuvo a lo que sigue de horrible. De verdad que no, yo me traje mi saco, pero no, sí, con esto, mire, estoy sude con la pura corbata. Ahora imagínese, ¿verdad? Con saco. Entonces, quieren poner cargas, y hay gente que, y no hagas esto, y no hagas lo otro. Hay cosas que son, porque quiero que esto quede bien claro, o sea, porque va más allá de las prohibiciones humanas que están erróneas en la Biblia. O sea, hay cosas que sí, ¿cómo decirlo? O sea, que un cristiano sí debe de entender. Pero, sí, pero no porque un líder o un pastor se le imponga a fuerza. Si llegas tarde, te sientas hasta atrás y que nadie le habló, castigado. ¿Sí? Sí. Si llegas tarde, no, te vas a quedar a lavar los baños. O sea, no es bueno llegar tarde, ¿verdad? Pero Cristo lo que quiere convencernos, pues es de limpiar nuestro corazón, que crezca nuestro corazón y que por nosotros mismos tengamos el corazón de honrarle, sabiendo que si no llegamos a una película, bueno, no lo estoy diciendo porque llegaste tarde, que si a la película no entras tarde y al culto porque sí, ¿verdad? Entonces, no a manera de imposición, convicción, no imposición. Convicción, no imposición. Entonces, el ponerle estas cargas a la gente los va convirtiendo en pesos, que se repiten las maldiciones. Llega uno nuevo y le dice, llegaste tarde, tienes que lavar los baños. O sea, ¿sí? Como los fariseos se vuelven discípulos del legalismo o sea, y se pasan con el nuevo, y en vez de bendecirlo, lo cargan y hasta no lo dejan crecer y lo ahogan, y hay veces que hasta lo matan. Hay gente que sí, verdaderamente salió de las drogas, salió de unas situaciones muy difíciles en su vida y se encontró a Cristo y fue a dar a un lugar así, ¿verdad? Legalista, y en la gracia de Dios él creció así porque en la misericordia de Dios, pues ahí fue el lugar donde el único que había ahí para que se acercara a él. Pero no era la voluntad de Dios de que creciera así insanamente cargado. Entonces, a veces el que no nace en un lugar legalista, a veces por el otro lado también nace en un lugar muy ligero. Pero no quiero hablar de eso. El punto es que, bueno, pues siempre va a haber cosas. La iglesia no es perfecta, ¿verdad? En medio de eso nosotros debemos de sobrellevar. Y pues cuando nos damos cuenta de que algo está mal, pedirle a Dios, porque no es fácil desaprender. No es fácil desaprender y volverlo a aprender como Dios quiere que lo aprendamos. Pero en la misericordia de Dios, tarde que temprano nos va a llegar el avivamiento y Dios nos va a quitar lo malo y nos va a poner lo bueno. Amén. Pero entonces, ¿se entiende lo que es la carga? Entonces dice David, David dice, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Eso lo dice el Salmo 38:4. En muchas ocasiones de nuestra vida, ¿sí?, llevamos cargas o estamos atribulados, afligidos a causa de la opresión, de las circunstancias o de los errores que hemos cometido por no confesar nuestros pecados, ¿sí? Entonces, el no confesar. El no confesar, o por ejemplo, la culpa, ¿sí? Cuando nosotros venimos a Cristo, algo que nos quiere quitar Dios es la culpa. Porque la culpa es algo que te inmoviliza, no te permite avanzar. No te sirve de nada porque solamente te está atando al pasado, algo que no puedes cambiar. No sirve, ni a ti te sirve ni a Dios. Por ejemplo, debemos de identificar qué son esos pesos, esas cargas que no nos dejan avanzar. ¿Amén? Entonces, bueno, pues
nosotros debemos de aprender a confesar nuestros pecados delante de Dios también. Cuando no lo hacemos, nos vamos cargando. Y bueno, ahorita vamos a ver en qué deriva eso, en qué deriva el peso. Dice, el trabajo, hablando del trabajo, del privilegio de servir que se nos delega, puede convertirse en una carga, ya que puede ser una responsabilidad pesada, difícil de sobrellevar. Esto es cuando una persona se le pone en un puesto que todavía no era su tiempo. Y conozco gente que lo pusieron de líder cuando no era tiempo. Y varias veces en varias iglesias lo hicieron. Hoy, él no está en Cristo Jesús. ¿Sí? Porque la primera vez lo manipularon para que se hiciera cargo de un puesto. Entonces, nosotros no debemos de buscar que se nos promueva, sino en el tiempo que sea de Dios, con el respaldo de Dios, porque si no es así, nos podemos estar echando. Bueno, yo en mi caso, yo sí, ya era nuestro tiempo de mi esposa y mío, ¿va? Dios nos dijo, al año les van a dar una iglesia. Al año dijo Dios, los van a poner de pastores. Y al año y 4 meses nos pusieron de pastores. Y de una manera milagrosa. ¿Sí? Pero cuando no es así, hay que tener cuidado. Porque hasta un cargo en la iglesia, si no es el tiempo de Dios, puede traer una carga. El afán, el deseo de alcanzar algo en lo cual no es el tiempo y no es la voluntad de Dios. Filipenses 4, yo se los busco porque yo estoy cerquita. Filipenses 4, 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. Amén. Ay Dios, este calor. Y vamos a Josué 7, por favor. Me lo lees 7:1, por favor. Dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Estar, hijo de Sati, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó el anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. ¿Otra vez? Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. ¿Qué era el anatema? Era algo que estaba maldito, que no tenían que tocar. Y era el botín. El botín le pertenecía a Dios. Todo eso que ellos tenían estaba maldito. Era un pueblo muy enriquecido, pero por medio de cosas exageradamente malas. Brujerías, muertes, todo. Como lo que llaman ahora diamantes de sangre. ¿Sí? ¿Alguien sabe lo que son los diamantes de sangre? Pues un diamante de sangre tiene, 2 significados principales. Una, que por ejemplo fue robado pero mataron a la persona. Y otra también, que son sacados de minas donde ponen a trabajar a los niños. Entonces, ¿verdad? Pero bueno, esto todavía era peor, lo que ellos hacían. El chiste es que todo lo que ellos tenían estaba maldito, no lo podían tocar. Y síguele, Joel. Porque Acán tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Gracias. Y Acán tomó del anatema y se encendió la ira de Jehová sobre Israel. Mucha gente no entiende el Antiguo Testamento. Necesitamos avanzar para entender el Antiguo Testamento. ¿Verdad? Porque si no, vamos a ver cosas. Bueno, no es el tema. Porque la gente le gusta juzgar al mismo Dios, decir, pero ¿por qué Dios se encendió en ira contra ellos? O sea, necesitamos avanzar. O sea, Dios no necesita justificación, pero nosotros muchas veces encontramos el por qué cuando avanzamos. En este caso, claramente, es anatema, es maldito, no se puede tocar. En el momento que ya lo estás tocando,
ya se te están pegando hasta demonios o espíritus, solamente por tocar esas cosas de tan maldecidas que estaban. Ok, entonces, el afán, ¿verdad? El ejemplo del afán lo vemos en Acán. Acán significa perturbador. Quien aún estaba en la guerra tenía como carga pensar cómo hacerse rico. Y vemos que esta carga lo llevó a la degradación de llevar un afán o peso, a transgredir y a pecar y a caer en iniquidad. ¿Sí? Entonces el peso nos lleva al pecado, el pecado nos lleva a la transgresión. Ya no traigo el micrófono. Y la transgresión nos lleva a la iniquidad. De hecho, aquí está apuntado así: peso, pecado, transgresión e iniquidad, pero en realidad el peso nos lleva a la transgresión nos lleva al pecado y el pecado nos lleva a la iniquidad. En el tema así está, pero el orden es así como les acabo de decir. Amén. Es necesario quitarnos el peso de no caer en la transgresión. Dios nos dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Debemos estar en el reposo de Dios, confiar, tener fe que seremos ayudados, socorridos en tiempo de angustia, como lo dice Hebreos 4:10. El pecado puede manifestarse en la vida del hombre por medio de 3 formas similares entre sí, las cuales se presentan en forma gradual, comenzando por algo que aparentemente no tiene importancia, pero que puede convertirse en un lazo que nos lleve a pecar. ¿Sí? Entonces, debemos tener cuidado con el peso que nos lleve a pecar. Voy a dar un ejemplo bien sencillito. Había un matrimonio que ya estaba sirviendo a Dios y estaban pasando situaciones económicas difíciles. Entonces se les presentó la oportunidad de un puesto en la feria y ellos pusieron cerveza. Y con cigarros. No, ya decía chismear. Se alejaron de Dios, cayeron, pecaron, se divorciaron y nunca más los volvimos a ver. Porque el afán, lo más importante para nosotros, por eso siempre debe de ser Dios. Debe de ser Dios y buscarle cuando estamos cargados. Dice: vengan a mí todos los que estén, ¿qué? Cargados y trabajados. No permitirnos estar cargados, saber que la carga y el peso, el estrés, el afán, cuando usted tenga estrés, esté nervioso, esté estresado, esté nervioso, esté temeroso, esté cansado, esté miedoso, esté lo que sea, usted sabe que no está en la presencia de Dios. Entonces lo que inmediatamente debe de hacer es irse y llenarse. Amén. Para no estar viviendo cargado. Bueno, transgresión, Romanos 5:15. Búsquelo así, pero mire así. Dice Romanos 5:15. Pero, juntos, pero 1, 2, 3. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo, ¿verdad? La transgresión, se transgredió, transgreder es como romper, significa descarriarse, transgredir, rebelarse, quebrantar la ley. Eso significa del hebreo 76-86, shaga. Shaga como shaggy. Shaga. S-H-A-G-A. Significa transgresión, descarriarse, rebelarse, quebrantar la ley, infracción de la ley o un mandamiento específico de Dios.
Entonces, dice la palabra de Dios que por uno entró la transgresión y por Cristo, por Adán entró la transgresión y por el postrer Adán entró la misericordia y la gracia de Dios. Amén. Entonces, podemos darnos cuenta de cómo Acán tomó del anatema, que Dios dijo específicamente que no tomaran. Otra de las acepciones de la palabra transgredir es rebelión, que tiene un proceso que conduce a la independencia, a la autonomía. Ello nos habla del no reconocer autoridad, ya que busca satisfacer su deseo, como lo dice Proverbios 18:1, ¿verdad? El que, ahorita ya se me olvidó cómo dice, ¿alguien se lo sabe? El que busca su propio deseo, su mal. Por favor, Leti, tú que eres, es lo que me gusta de Leti, mire, bien pilas, antes de que se le ocurra al pastor, no pierde tiempo y ya está ahí. Sí, Leti, fuerte. Su deseo busca al que desvía. Espérame, ¿su deseo busca al que qué? El que se desvía. Su deseo busca el que se desvía. O el que está diciendo es que el que se desvía es por andar pensando solamente en sus propios deseos. Y se entremete en todo negocio. Y se desvía. Ay, Dios. ¿Verdad? Se desvía, ¿por qué? Por andar buscando el dinero, la fama, la fortuna, el poder, el éxito, el reconocimiento. El reconocimiento del mundo. Pues es ego, ¿verdad? Querer llenar él. Por eso dice el que se desvía, el que nada más anda viendo sus propios deseos. Entonces es alguien que establece en sí mismo el fundamento moral. O sea, son gentes rebeldes. Ellos dicen lo que está bien y lo que está mal. Inclusive en la Biblia. Ya no quiero molestar a este predicador, pero de veras que se pasaba diciendo, es que la Biblia dice, un predicador y cantante famoso, ya no voy a decir porque no quiero molestar, pero diciendo, imagínese, abriendo su boca para decir, dice, yo no entiendo la palabra de Dios cuando dice, y caerán a tu lado 1000 y a tu diestra 10,000. Y juzgando a Dios diciendo, ¿y qué son de esos miles y 10,000? Morir por uno. O sea, ¿verdad? Según predicador, muy adorador y discos y todo, y no entiende que se está refiriendo a algo espiritual. En el Nuevo Testamento, todo lo que es del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento se refiere a espiritual, no naturalmente. Pero imagínese. Y le repito, no entendemos el Antiguo Testamento. Mucha gente que no conoce a Dios juzga a Dios por las muertes que hubo. Pero cuando vino a Cristo a entregarse, o sea, la muerte la ven como algo malo. Nosotros los mismos cristianos vemos la muerte como algo malo. Hay gente en el mundo que ve la muerte, la puede ver como libertadora, como liberadora. Porque eso es lo que es. Todas las gentes que murieron, cuando vino Cristo, descendió y predicó en los lugares bajos donde estaban. Dígame qué bruto viéndose en el infierno no aceptó a Cristo. Entonces se salvaron, ¿no? Pero ya me estoy metiendo en otros. Siempre. Bueno. Entonces seguimos. Pero hay gente que busca en la palabra de Dios, que era el punto que estábamos, cosas para rebelarse, para vivir sin autoridad, para no congregarse, para vivir sin la autoridad de un pastor, mucho menos de un líder, mucho menos de un ujier o del encargado del baño. Es gente rebelde que quiere tener sus propias ideas y se maneja sola, pero darán cuentas, porque eso no es lo que dice la Biblia que deben de vivir. Como que dice la iglesia debe estar como junta, como ejércitos, bien dispuestos, ¿verdad? Lo dice Cantares, la iglesia como ejércitos bien dispuestos en orden de batalla. ¿No qué?
cada quien por su lado. Nadie gana una guerra, cada quien por su lado. Bueno, pero en pocas palabras, ¿verdad? La transgresión, pues es aquello que nos desvía de Dios, y ese desvío nos lleva a tropezar y a caer en el pecado. Al rato ya están en el error, ya no saben en qué creer de tantas cosas. El rebelde que no se congrega ya no sabe en qué creer de tantas cosas que se ha llenado, de los judíos, de los musulmanes, de los católicos. Bueno, no, este predicador que está diciendo que si una religión fuera la correcta, dijo, sería la... ¿verdad? La romanita, decía mi suegra. O sea, después de tanto éxito cristiano, venir a decir qué cosas. ¿Por qué? Por no vivir bajo autoridad, por no sujetarse. Bueno, por eso también ya vimos el tema de sujeción, ¿verdad? ¿Cuál otro vimos? Sujeción, y había otro parecido. Cobertura. Bueno, entonces nos deja entender que la transgresión es quebrantar los mandamientos de Dios que ha establecido para la vida de cada uno de nosotros, y que solamente por medio de Jesucristo tenemos remisión de la transgresión, como lo dice Hebreos 9:15. Entonces la transgresión, ¿qué es? ¿Verdad? No es todavía pecado, pero nos lleva a, es un error que nos lleva a pecar. Romanos 6:23, yo aquí lo tengo, nada más apúntelo. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pastora, pásame esas malitas. Amén. Entonces dice la palabra pecado, bueno, repito nada más, 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Apréndase eso. La paga del pecado es muerte. ¿Qué es muerte? Espiritual. Sí, es muerte espiritual, pero ¿qué es la muerte espiritual? La separación de Dios. Sí. Por eso cuando dicen a un cristiano que anda bien paleta, no está. Ah, está bien ya. Así está bien, gracias. Por eso dicen a un cristiano que anda bien paletas, el banquito, si se puede, si no, no hay problema. Que anda bien paletas, o sea, porque está frío, como los muertos, porque entre más alejados de Dios, uno se vuelve más frío, más frío, más frío, más frío. Usted no ore, no lea la palabra, no se congregue, no lea las prédicas, y al rato va a estar hasta negando al mismo Dios. Y cuando usted quiera volver a las cosas, le va a costar trabajo, le va a costar trabajo orar, le va a costar trabajo leer la Biblia, le va a costar trabajo congregarse, le va a costar trabajo escuchar una predicación, porque la muerte espiritual es la separación de Dios, y la vida es estar calientito, siempre cerquita, 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 y entre más cerquita se puede, más cerquita. ¿Qué tan cerquita? Que estemos hasta cerquita como Juan. Amén. Entonces, la palabra pecado viene del griego 266, amartía, que significa errar en el blanco, perder la marca, no alcanzar la meta. Cuando estamos en pecado, no alcanzamos la meta del supremo llamamiento, ¿verdad? Por eso uno debe de arrepentirse todos los días. Uno debe de arrepentirse todos los días, y que cuando Cristo venga nos halle trabajando en nosotros y también en su amada iglesia. ¿Sí, amén? Y arrepentidos, ¿verdad? Porque el que se mantiene en pecado, llega a venir Cristo en mero cuando, imagínense, que no estamos preparados, que no estamos, cuando nosotros pedimos perdón, les hemos enseñado, ¿verdad?, que hay que cubrirse con la sangre de Cristo para quedar limpios.
y llegas y te encuentran sucio. Pero tú llegas, pecas y te arrepientes, pides perdón, que te ayude a dejar ese pecado y te encuentran limpio. ¿Qué te van a decir? ¿Verdad? Entra en el reposo de tu Señor, porque te encontraron limpio. Pero si te encuentran con las manos sucias, ¿verdad? Como cuando eras chiquito, ¿va? Mirna se acordó de cuando la cacharon comiendo chocolate. Que dijo, no vayas a comerte el chocolate. Y la encontraron así, toda así, llena de chocolate, en la boca. Y así de, ni para decir yo no fui, ¿verdad? Bueno. Entonces, ya el pecado ya no es una mera infracción, sino el rechazo de la voluntad de Dios. Es el vivir a espaldas de Dios. ¿Sí? Cuando uno peca y dice, ya, me vale. O sea, hacemos cosas que sabemos que están mal delante de Dios. Y que están mal delante de Dios y decimos, ya. Dios me ama, sí. Y no, la gente dice, Dios te ama con todo y tu pecado, no. Dios dice, Dios ama al pecador, sí, pero no ama al pecado. Y precisamente por eso lo atrae para limpiarlo. No lo ama con todo y su pecado. La finalidad, recordemos que nosotros somos predestinados para hacer ¿qué? Sin mancha delante de Él. Santos y sin mancha delante de Él. Amén. Entonces, pues debemos de ir purificarnos, no ensuciándonos más. Amén. Gracias por ese amén. Entonces, es el vivir a espaldas de Dios. Podemos darnos cuenta en el proceso de decadencia de Acán, que la codicia, o sea, la transgresión lo llevó a, el peso de la codicia lo llevó a transgredir y luego a pecar. ¿Sí? O sea, el peso ya lo traía cuando fue a la guerra, dijo, yo voy a pelear y voy a matar y les voy a quitar el oro. Porque quería hacerse rico, o sea, el pensamiento ya lo llevaba. Luego ganaron, vio el botín y dijo, este es mi momento de brillar. Estaba prohibido, ya lo habían dicho. Y en el momento que tocó, en ese momento. ¿Cómo transgredió? A lo mejor se acuerdan de cuando vimos la predicación del pecado. ¿Cómo transgredió? Cuando ya lo hizo en su mente, ya lo tenía, si se acuerdan del pecado de comisión. El pecado de comisión es que ya lo tenía pensado. Entonces, cuando ya lo tienes pensado y fabricado, ya poquito te falta. Ya está en el horno ese pastel. Ya nomás falta que te encuentres con la tentación y él ya lo había pensado, ya lo llevaba, ya era un pecado de comisión, ya lo llevaba cocinado aquí, el pastel en el horno, y cuando vio, tomó, en el momento que tomó, y fueron maldecidos todos por su culpa. Por eso no me acuerdo cómo acabó, si apedreado, o no me acuerdo cómo acabó, ¿verdad? Sacado del pueblo, sacado toda la familia, quemado, apedreado, pero lo sacaron del pueblo y a las afueras del pueblo, ahí lo apedrearon o lo quemaron creo. ¿Sí? Y a él y a su familia. Y eso tiene una explicación espiritual. Bueno, entonces, el propósito del pecado es llevarnos a la muerte. Por ello el enemigo se vale del proceso que a continuación describimos en Santiago 1 del 14 al 15. Ya lo conocemos, lo vimos en lo del pecado, pero lo vamos a volver a repetir. Dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz muerte. Amén. Lo vimos en el tema del pecado. ¿Qué dice? La concupiscencia. Nomás lo voy a poner aquí cons. La concupiscencia es el deseo. ¿Sí? Entonces dice que la concupiscencia sí, cierto. Perdón, gracias. Concupiscencia.
Es que en mi rancho le decimos tanto. Concupiscencia. Concupiscencia. La concupiscencia nos lleva a ¿qué? Dice, entonces la concupiscencia, ay, tengo que reaprender. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado. La concupiscencia es igual a, se va a convertir en pecado. Pecado, y el pecado en muerte. Concupiscencia, lo vimos, empieza como un deseo. Ese deseo, que es como el pastelito que metemos en el horno, en la mente, y ahí ya estamos pecando de pensamiento. Cuando el deseo uno lo está calentando en la cabeza, como la mamá del pollito que estaba esperando a su mamá a que se bajara de la rueda de la fortuna afuera de una rosticería. Entonces estaba dando vueltas el pollito, ¿verdad? En la rosticería, y así le estamos dando vueltas hasta que ya, una vez que ya está ¿verdad? Le damos tantas vueltas. Lo siguiente es caer, se consume el pecado, y el pecado produce ¿qué? Muerte. ¿Qué dijimos que era muerte? Separación de Dios. Por eso hay gente que ya no vuelve, porque de tanto pecado, peca una cosa, luego se le hace fácil, luego ya no se la puede quitar, luego aumenta otra, y luego añade otra y otra y otra, hasta que se carga de transgresión y de pecados, y ya viene entonces, ya no deja de pecar, y de tantos pecados vamos al siguiente punto, que se conoce como iniquidad. Iniquidad quiere decir suma de maldad. Nada más quiero terminar esto de la concupiscencia. Dice seducir o asediar, es una palabra que viene del hebreo euperistatos, ¿sí? Seducir o desear. Esa concupiscencia es una codicia ilegítima y desordenada que radica en nuestro corazón y que la calentamos en nuestra mente. Amén. Y bueno, eso nos lleva a la tentación, y una vez que tentamos, pues ya pecamos. Tentación viene del griego peirazo, doquimazo, que significa inducir a pecar y someter a prueba. La fuente más poderosa de tentación en nuestra propia carne, mediante la tentación, Adán y Eva tuvieron la facultad de elegir entre la dependencia de Dios, ¿verdad? O actuar siguiendo una voluntad independiente y opuesta a la de Dios, y escogieron ser independientes. Entonces viene la concupiscencia, te seduce, te tienta, caes en pecado y en muerte. La paga del pecado es muerte, como lo dice Romanos 6:23. Su significado denota separación de Dios, muerte, separación de Dios en cuanto a comunión y existencia física. Entonces, una vez que nosotros ya estamos, ¿verdad? Cancelado que estamos, nosotros no estamos, los que pecan, digo. Porque por eso, constantemente estamos hablando de tener cuidado, apenas hablamos de estar vigilando. ¿Cuántos han estado vigilando sus pensamientos? Que no sean de preocupación, que no sean de afán, que no sean de miedos. ¿Cuántos de aquí? Yo otra vez estaba dándome cuenta que los miedos no se acaban. A la fecha todavía me siguen dando algunos miedos, no como antes, pero me sigue dando luego miedo a por ejemplo, ser padre. Hay cosas miedos, ¿verdad? Que nunca se van a acabar, pero bueno, los tenemos en una manera controlada, así bajitos, y nos llenamos y aplacamos esos miedos que nunca se van a acabar. A ver, dígame un miedo que no se acaba. El familiar, el de que tus hijos, que Dios los guarde, que ese, ¿verdad?
Entonces, no se acaba, ¿verdad? Cuando sales de tu casa, ay, Dios manda a tus ángeles que guarden mi casa. Pero llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Logramos que apaciguar nuestra mente y mantenerla calmada. Y sabemos que eso hace que nuestro entorno, pues igual por medio de la fe, estemos bendecidos y que no pase nada. Porque sabemos que si dejamos esos miedos, igual que se calienten y se convierten en realidad. Entonces apenas hablamos de eso. La importancia de estar haciendo un análisis de lo que estamos teniendo en nuestra mente y de buscar revertir el problema en vez de pensar más en los miedos, en el estrés y en el afán, pensar más en las cosas de Dios. Amén. Ok, gloria a Dios. Entonces, ¿pero qué pasa cuando no? Bueno, entonces la suma de maldad se convierte en iniquidad. Hebreos 10:26. Hebreos 10:26 dice: porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Hasta ahí mejor, que lo demás está más fuerte. Dice, consiste en permanecer constantemente en el pecado. La iniquidad consiste en permanecer constantemente en el pecado. La iniquidad, siempre es producto de una determinación voluntaria tomada en contra de las normas de Dios, por lo cual implica culpabilidad, designa el pecado en toda su extensión. Es un poder opuesto a Dios. En el Antiguo Testamento se señala como la condición interna del corazón del hombre. Lo dice Salmo 58:2, por falta de tiempo ya no lo diré, ya no lo leamos. Los miembros de los miembros de un hombre pecador son instrumentos de iniquidad, como lo dice Romanos 6:13. Ese lo tengo aquí cerquita, por eso lo vamos a leer. Yo lo leo. Romanos 6:13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, ¿sí? Entonces una persona que ya tiene iniquidad, ya constantemente está poniendo sus miembros como herramienta de iniquidad, ¿verdad? Instrumento de iniquidad. Bueno, es parecido. Y la Biblia dice que todo aquel que invoca en el nombre de Cristo debe de apartarse de iniquidad, como lo dice 2 de Timoteo 2:19. Dice que el que invoca el nombre de Cristo debe de apartarse de iniquidad. Esto puede llevarnos a una apostasía, o sea, a negar la fe. Ya cuando uno ya nada más está pensando en lo malo, se pone a pecar, transgrede, se vuelve un pecador, se vuelve un inicuo. Y ya volviéndose un inicuo, llega al grado de negar a Dios. Ay, Dios ni existe. Y era cristiano, y era líder. Conozco líderes que dicen, es que la Biblia está mal en muchas cosas. Imagínense, ya de tan fríos, de tan alejados que están, ¿hasta dónde te puede llevar? Mire, de verdad que es algo, alejarse de Dios es algo bien peligroso. Bien peligroso. Mejor tenga cuidado de que nunca le pase, porque a mí no me ha pasado tanto, pero sí he tenido tiempos en mi vida donde me he alejado y se siente que ya no puedes regresar por más ganas que le echas, hasta que clamas en la misericordia de Dios, te echa lazo y órale, te ayuda. Pero de verdad son cosas que hay gente que, como esos loquitos o drogadictos que están en la calle, un día se fueron de pinta y nunca regresaron. Hasta con el uniforme andan todavía. Así, tener cuidado. No dejar peso, pecado, transgresión e iniquidad es igual a involución. Restauración de Cristo Jesús es igual a evolución a vida eterna. Uno diariamente con lo que hace, debemos de ser responsables, porque diariamente estás creciendo o decreciendo, pero no existe nada de que hoy no, pues por un día que no crezca, ni modo que me pase algo. No, cuando tú no estás creciendo un día, estás decreciendo un día. No te puedes tú quedar en un escalón, o estás subiendo un escalón o estás bajando un escalón, pero no hay medias tintas. Amén.
Dios desea que todos sus hijos sean libres de peso, transgresión, pecado e iniquidad, y por eso ha permitido que la administración sea revelada a sus ministros para edificación de la iglesia, y así ser presentados limpios y sin mancha en su venida, ya que el nuevo pacto de la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero para ello también es importante considerar que confesar el pecado y apartarnos de él permitirá que alcancemos ¿qué? La misericordia. Como lo dice Proverbios 28:13. Terminamos con ese, Proverbios 28:13. Amén. Juntos, 1, 2, 3. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que los confiesa y se aparta. Amén. Lo que tenemos que hacer es confesar. Cuando uno tiene confianza con Dios no le da pena. Yo sé que nos da pena. Nosotros, lo que nos está viendo en las redes sociales, nos da pena confesar nuestros pecados. No tenga pena, dicen en Guatemala. No tenga pena, porque con Dios tenemos la confianza de que para eso es como si tuviéramos pena de ir al doctor. Y hay gente que sí, es tan penosa que hasta le da miedo, le da pena ir al doctor. Ay, me va a regañar el doctor porque me descuidé. Uno debe de ir al doctor con confianza. El doctor lo quiere sanar, o la doctora lo quiere sanar. Lo mismo con Dios. Dios no lo juzga, Dios no lo culpa. Dios quiere limpiarlo para acercarlo más, porque Dios lo quiere cerquita, pero limpio, que huela bonito, no que huela sucito. Cuando tú estás sucio, cuando estás todo cochambroso, como hoy que hizo un calor de los feos, estás todo sudoroso, todo pegososo, tú no le quieres dar un abrazo, un beso a tu familiar, o a tu novio, o a tu prometido. No quieres. Cuando te despiertas, no te has lavado los dientes, no le quieres hablar a nadie, menos dar un beso. Pues es lo mismo con Dios, ¿no? Limpios, nos vamos a mantener cerca de Él sin pena. Y si pecó, dice la palabra de Dios que abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo, nuestro abogado, y al Espíritu Santo. Amén. Entonces, no estoy diciendo que peque con confianza, no estoy diciendo que sea un sinvergüenza, no, eso no estoy diciendo, no me vaya a las redes sociales, no me vaya, yo soy responsable de lo que digo, no de lo que entiende. De por sí cuesta trabajo. Entonces, mientras nos limpiamos, Dios nos perdona. No hay que echarle más, porque tentar al Señor también es pecado. Amén. Bueno, entonces termino con eso. Yo realmente, yo sé que puede ser un poco pesado que damos la doctrina así, como muy, esto, el punto A, el punto B, el punto C, el punto D, que puede parecer a veces, puede costar un poquito de trabajo y ser hasta pesado, pero es que trato de dar la doctrina lo más fiel que queda, como está escrita. Entonces a veces un poquito pesado, ¿no? Pero bueno, repetimos nada más, terminamos repitiendo: peso, todo aquel peso que Dios no nos impuso, que nos lo puso el hombre y que no nos permite avanzar en el tiempo correcto o libremente en el camino de Dios. Transgresión es un paso antes de pecar, aquello que nos produce tropezadero, empezar a quebrantar una ley u obediencia de Dios que todavía no es pecado, pero que esa nos va a llevar a pecar. Y cuando el pecado se consuma, pues va a traer más pecado y más pecado. Si no lo confesamos, se aumenta. Lo bueno se aumenta y lo malo se aumenta. Termina en iniquidad y termina en apostasía. Amén. Nos ponemos sobre nuestros pies. Que Dios bendiga a los que están en casa, que Dios bendiga a los que están en las redes sociales. Nos vemos en el siguiente martes de doctrina, y que Dios los bendiga y que Dios los ayude. Haga su oración, acérquese a Dios con fe
que Él lo quiere perdonar, que Él lo quiere limpiar, que Dios